profesión soy un soldado y me enorgullezco de serlo, pero también estoy más orgulloso, infinitamente más orgulloso de ser padre. Un soldado destruye para construir. El padre solo construye, nunca destruye. Esta frase la dijo el general Douglas MacArthur. Hoy vamos a hablar sobre la herida del padre en el hombre adulto. Hace unas semanas compartí el tema de la herida de la madre en el hombre adulto, cómo nos afecta, cómo podemos darnos cuenta si un hombre ya adulto tiene una herida de la madre, tiene una experiencia traumática en la infancia que le está afectando su vida presente. Y hoy vamos a conversar, vamos a compartir sobre el tema de la herida del padre. ¿Cuándo se forma esa herida? ¿En qué momento? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que la estamos padeciendo, que la estás padeciendo ya como hombre adulto, que está afectando tanto tu vida presente? Y algunas estrategias, distinciones, y vamos a conversar un poquito sobre por qué es importante en la vida de cualquier persona, de todas las personas, por qué es importante que exista papá. Vamos a conversar hoy sobre esto. Quédate conmigo hasta el final del video. Vamos a compartir cosas interesantes. Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos por estar en este canal, que es un canal nuevo que se inicia. Mi nombre es Berta Melo. Soy psicóloga clínica y educativa. Tengo especialidad además en formación de coaches. Soy escritora. Hoy día vamos a hablar sobre un papel muy importante que un poco en la sociedad se le está quitando importancia. Se le está quitando importancia al modelo del hombre. Se está haciendo como una cacería de brujas también, porque sí, es cierto, no lo podemos negar. Hay hombres con muchos desequilibrios emocionales que dejan heridas, que dejan traumas, tanto a sus parejas, a sus esposas, como a sus niños. Pero también hay mujeres que dejan traumas y heridas a sus parejas, a sus esposos y a sus niños. Entonces, todo lo que compartimos tiene que ver con cambios, con sanación, con encontrarnos con nosotros mismos. Cuando decimos que existe una herida en el hombre adulto del padre. Bueno, estas heridas son causadas por experiencias traumáticas, por malos tratos, por unas etapas que no debieron darse en el periodo infantil de las personas. Especialmente estamos trabajando y conversando ahora sobre el tema del hombre. Entonces, cuando hablamos de herida del papá en el niño, son todas esas situaciones traumáticas que un niño experimentó, que puede ser ausencia del padre, abandono del padre, o puede haber estado la presencia del padre, pero estamos hablando de un padre abusador, un padre crítico, un padre frío, distante, padres con problemas de drogas, de alcoholismo, de vicios, padres que no fueron proveedores y mucho menos protectores, sino que o estaban ausentes o fueron una amenaza para el niño. El niño tuvo que protegerse, tuvo que buscar formas de encontrar algún tipo de amparo. Niños que fueron castigados físicamente y emocionalmente. Y entonces, en esas situaciones, definitivamente, y aunque esté en el pasado, se crearon estas heridas emocionales que el hombre adulto está llevando hasta este momento, si es que no ha pasado por un proceso de enfrentamiento consigo mismo, de terapia o de autoconocimiento. ¿Qué simboliza la figura del hombre? La figura de papá. La figura de papá simboliza el principio básico de autoridad. Un padre estable va a ser un padre que guía, es un padre que pone límites,
es un padre que sabe escuchar, es el padre que provee al niño esa fortaleza que va a permitir vencer el miedo en cualquier etapa de nuestra vida. Ese padre que nos enseña valores, que nos muestra lo que es fortaleza, que es nuestro guía, es nuestro mentor. Es aquel que nos da el valor para seguir aunque tengamos miedo. La figura del padre positivo, de un padre estable, va a dar a ese niño su capacidad de ser explorador en la vida. Va a explorar su infancia, va a jugar, va a trepar un árbol y también lo va a hacer después en su vida adulta. Va a explorar, va a conocer, va a avanzar a pesar del miedo. Eso es lo que otorga un padre estable. Y lo que otorga, lo que crea un padre tirano es una herida en la infancia que la lleva el hombre durante su vida adulta. Pero, ¿qué es exactamente y por qué es tan importante el papel del padre, de tener un buen padre o de sanar las heridas que nos provoca un padre inestable, un padre con problemas de salud mental y psicológica? Imagínate que nos estamos yendo de vacaciones, vamos a explorar. Mira, un niño que quiere explorar, un explorador pequeño que va en busca de aventuras. Entonces ese niño va a tener que llevar en su mochila de viaje, cuando se va, por ejemplo, de campamento, y este es un clásico y un ejemplo objetivo de lo que desempeña la figura del papá y la figura de mamá en el niño y también en las niñas. Este niño se va de campamento por primera vez se aleja de la casa materna, por primera vez sale de ese espacio conocido, familiar, donde está seguro que tiene figuras que lo van a proteger. La primera figura es la figura de mamá, y la mamá simboliza ese sándwich, esa bebida, ese té que el niño va a llevar para su campamento, que le va a ayudar a saciar su hambre físico. Ese abrazo calientito de la mamá que le da entusiasmo y que le dice: te vas a divertir mucho. El otro simbolismo, el simbolismo de papá, es esa figura que va a constituir la lamparita que el niño explorador se va a poner en su mochila. Esa linterna, ese mapa o cualquier instrumento, una tijera, un alicate, un desarmador que lo va a ayudar a solucionar algún problema que se pueda presentar en el ambiente físico cuando se va de campamento. Entonces, papá y mamá, este símbolo del sándwich, de la bebida, y el mapa, la linterna, el guía, es el papá. Esas dos cosas son fundamentales y las necesitamos. Todo ser humano va a necesitar esos dos elementos fundamentales. El papá nos va a dar el valor, nos va a dar el mapa, nos va a dar la guía, nos va a apoyar en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque nos vamos a tomar de ese símbolo que fue papá y de las enseñanzas que nos dio. Esos dos elementos son fundamentales para que un hombre y una persona en general, mujer u hombre, vaya más seguro en ese inesperado camino de vida, que nosotros podemos pensar que está todo planificado y siempre nos van a llegar cosas inesperadas, algunas agradables y otras desagradables, y el modelo de un papá estable nos va a dar esa fuerza para luchar. Cuando no hay un papá, cuando hay un papá que abandonó, cuando hay una mamá soltera, cuando hay un papá inestable, violento, frío, distante, crítico, que provoca miedo, lo que va a pasar es que se va a originar en el adulto, en el hombre, un vacío. Está ahí el vacío. Inclusive se habla mucho que ese vacío que el adulto intenta llenar, el hombre intenta llenar con drogas, con alcohol o con mujeres, es el vacío originado por
un padre ausente o un padre físicamente presente, pero que constituía una amenaza. Eso es lo que provoca la herida del padre. Entonces, como hay un vacío, queremos llenarlo y no sabemos con qué. Y entonces el alcohol, las drogas, los vicios, la búsqueda de las mujeres es una forma mal pensada de llenar esa ausencia, ese desequilibrio, esos golpes, esa crítica. Últimamente se escucha mucho el concepto y cuando uno escucha mucho algo empieza a creérselo. Por eso es que las afirmaciones no son inútiles, las afirmaciones son muy importantes. De hecho, todo el tiempo nos estamos afirmando cosas, pero no siempre esas afirmaciones son saludables, son positivas. Algunas y la mayoría de veces crecemos con afirmaciones y creencias totalmente tóxicas que no nos ayudan y nos estancamos en la vida, no conseguimos éxito, fracasamos en las parejas, estás sometido y sometida al dolor constante sin darte cuenta por qué, cuál es la causa de eso. Entonces esas afirmaciones y esas creencias te empujan más bien al abismo y al pozo y no te ayudan a crecer. Y una de esas creencias que tanto escuchamos es que tal vez con muy buena intención lo dicen algunas mujeres que son, por ejemplo, mamás solteras. Y dicen, mi hijo no necesita un padre, mi hijo no necesitó un padre y tampoco lo va a necesitar ahora porque me tiene a mí. Y yo soy papá y mamá. Y es un deseo muy bonito, es un deseo que tal vez la mamá no se da cuenta que no es cierto. Porque la mamá es la mamá y ocupa y llena ese espacio. Y el papá es el papá y ocupa y llena ese espacio. Y cuando ha habido una madre que provocó heridas en el niño, el hombre crece con ese espacio vacío o lleno de cicatrices. Y cuando hay un papá que no ocupó ese espacio, que fue un padre inestable, maltratador, o que fue un padre que abandonó o un padre ausente, el hombre crece con ese vacío o con esas heridas y cicatrices. Los medios sociales están deformando la figura típica o el arquetipo, lo que nosotros llamamos el arquetipo del padre. Ese padre que guía, que da valor, que nos mueve, nos fortalece y que todos buscamos porque el arquetipo del padre, ¿qué es lo que provee? Nos provee de valor para darnos una dirección en la vida. Han visto hombres y mujeres que van por la vida a tropezones, a tropezones, a tropezones y caídas y buscando parejas y buscando un support, un apoyo y no logran porque no encuentran una dirección en la vida. Es porque hay una ausencia del padre o una herida del padre. El padre nos va a dar la guía, nos va a dar el principio de la autoridad. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, cómo se da cuenta un hombre que está sufriendo la herida del padre? Bueno, todos conocemos nuestra propia historia, ¿no es cierto? Entonces, si tú ya como adulto, como hombre, no has tenido un papá o el papá se divorció muy pronto y abandonó a tu mamá o tu papá no estuvo porque estaba en la cárcel o fue alcohólico o fue abusador o tuvo algún tipo de adicción y de dependencia a las sustancias o viste golpes y violencias y viste sufrir a tu mamá o nunca estaba el papá o te criticaba, bueno, ya sabes que eso provocó una herida en tu infancia, que la estás llevando hasta ahora. Si de pronto te convertiste en un padre, en una pareja que golpea a la mamá, mira tu herida paterna, tu ausencia. Hay un vacío tremendo que la mamá, aunque sea la mejor mamá del mundo, no va a poder sustituirlo, porque ya está el vacío, está ahí.
y tenemos que aprender a aceptar ese vacío. Hay ausencias que no las vamos a poder llenar, que estuvieron ahí y que no se pueden ocultar y que está bien. Y el primer paso para curar esas heridas es la aceptación. La aceptación de esa etapa de nuestra vida, que la podemos manejar un poco mejor porque ya somos adultos, y aceptar que sentimos miedo, que sentimos ira, que en algún momento llegamos a odiar a papá, que no queremos ni siquiera mencionar esa palabra, y que es el momento de enfrentarnos a ese proceso y a esa ausencia que nos tocó. Hacía hace algunos momentos un video en el que decía que las exparejas o las personas del pasado tóxicas quedaron en el pasado y que al pasado no se vuelve. Y es exactamente ese proceso, no podemos volver al pasado y nos encantaría cambiar esas experiencias infantiles, pero ya se dieron. Me acordaba mucho de un hombre que fue criado un poquito por la mamá, que era casi hermana, y por todas las tías, por la abuela y por el abuelo. Y el padre siempre estuvo ausente, nunca lo conoció de una manera cercana, lo vio 2 o 3 veces. Y después el padre se enteró que había muerto en la cárcel. Y él siempre creció con esa ausencia. ¿Y cómo nos damos cuenta ya en tu momento actual de hombre que tienes esa herida del padre? Eres una persona, eres un hombre que desconfía mucho de sus propios valores. Sientes que no eres bueno, que no eres capaz. Sientes inseguridad. Sabes que tu autoestima está muy baja. Tienes problemas para encontrar una pareja ideal. Muestras agresividad y violencia también con tus parejas o en tu hogar. Sabes, pero no aceptas que necesitabas un padre y que no lo tuviste. Encuentras en algún momento de tu vida diciéndote cosas desagradables exactamente como tu padre lo hacía contigo. O no sabes encontrar el sentido y la dirección en tu vida, es que no encuentras para dónde ir. Probablemente tienes pareja, hasta tienes hijos, pero encuentras que no hay un sentido de vida. Eso es una herida creada por la imagen paterna. ¿Cómo mejoramos esos procesos de la herida paterna en el hombre? Hay hombres que son muy conscientes de lo que vivieron en su etapa infantil, del tipo de papá que les tocó, y ellos se hacen la promesa de yo no voy a ser como mi padre. Pero en esa promesa tiene que haber un conocimiento y tiene que haber un proceso de entendimiento. No de justificación, pero sí de entendimiento. Porque si nosotros nos decimos quiero ser totalmente diferente a como fue mi mamá o totalmente diferente a como fue mi papá, nos vamos a ir a los extremos. Vamos a ser sumamente condescendientes, vamos a ser sumamente protectores, vamos a ser sumamente invasivos, vamos a ser tan extremadamente presentes que vamos a quitar la libertad y la oportunidad de tener esas experiencias importantes en las que estamos solos, en las que nos caemos, en las que sangramos y en las que aprendemos a sanar nuestras propias heridas siendo niños. Porque los niños necesitan también esos espacios duros, pero espacios de aprendizaje. Espacios en los que no están llenos de juguetes y aprenden a ser creativos. Espacios en los que hay tanto silencio que aprendemos a escucharnos. Espacios en los que no tenemos teléfonos porque somos niños y aprendemos a encontrar el sentido teniendo un lapicero y una hojita en blanco.
Entonces no podemos ir al extremo de voy a hacer totalmente lo contrario a lo que fue mi padre. Pero sí puedes darte esos espacios donde sin darte cuenta te convertiste en tu propio terapeuta y empiezas a hacerte promesas que cumples, como cuando yo tenga hijos, jamás voy a golpear a mis hijos. Cuando yo tenga hijos, voy a jugar con ellos. Cuando yo tenga hijos, voy a escucharlos. Cuando yo tenga hijos, voy a disfrutar tirarme en el césped, en el gras con ellos y ensuciarme. Entonces, como ya vistes tus carencias, puedes escribir antes de ser papá lo que vas a hacer. Invertir. Si esto hizo mi padre y me causó tanta infelicidad, tanta inseguridad, tanta insatisfacción, si me causó ese sentido de no saber qué dirección tomar en mi vida, porque fue crítico, fue malvado, fue tóxico, yo voy a dialogar, a probar, a descubrir el talento de mi hijo, a descubrir el talento de mi niña. Y me voy a prometer hacer este tipo de cosas que yo no viví en mi infancia. Un hombre me decía hace algún tiempo, yo tuve un buen padre, pero fue un padre que no fue amoroso, que era muy estricto, crítico. Me hizo un buen hombre, pero soy inseguro, dudo mucho. No soy capaz de decirle a mi esposa lo que yo quiero y lo que yo siento. Siempre busco la aprobación y sigo a todos para que todos me quieran. Porque una de las cosas que yo nunca escuché de mi padre y que quería que me dijera era, qué bien has hecho esto. Ven hijo, te voy a dar un abrazo. Ese tipo de cosas que los padres no saben hacer, no se atreven a hacer por vergüenza, porque no aprendieron, porque no les enseñaron y que son tan importantes para sus hijos hombres sin importar la edad que tengan. Aceptar ausencias, comprender a nuestros padres, comprender nuestra infancia sin justificarla, aprender de esas heridas para nosotros no volverlas a hacer, encontrarte contigo mismo ya como hombre, y si eres papá que dañaste a tu hijo porque no sabías, porque tuviste a la misma vez un padre que te dañó, de pronto tienes 70 años, 80 años y tienes a tu hijo de 40, de 50, date la oportunidad de acercarte a él o de acercarte a tu hija y de decirle todo lo que hacía bien, todo lo que tú no pudiste identificar y decirle que no fuiste un buen papá o que no fuiste un papá en la medida que podías ser porque tenías tus propias heridas que ahora las entiendes, que no las justificas, que no te justificas, pero que como no pudiste sanar y enfrentarte a ellas, dañaste y provocaste heridas a tu niño y a ti. Pero que ahora como adulto, como hombre mayor, como hombre viejo, quieres darle ese abrazo a tu hijo y quieres, ¿por qué no?, disculparte, si es que el perdón existe. El perdón es como una nube, es algo tan sutil, tan abstracta, que yo no sé, ni siquiera como psicóloga te puedo decir si existe verdaderamente el perdón. Porque la gente dice, perdoné a mi padre, pero en la circunstancia que menos esperan, sacan algo en contra de ellos. Tal vez el perdón es un proceso eterno que nunca termina y ni siquiera cuando nos acercamos y le tomamos la mano a la muerte, podemos entender si hemos perdonado o no. Pero ya como adultos, este tipo de diálogos creo que nos ayudan para entender, no justificar, para entender todas esas heridas que vamos causando y entender que todas esas heridas que nos causan tienen un proceso
de sanación y un proceso que tiene que ser llevado a terapia, y si no, por lo menos escuchar este tipo de diálogos, tomar nuestra agenda, escribir y decidirnos a sanar nuestras heridas. A las mamás que son mamás solteras o que criaron a sus hijos solos, entender que hay una parte que tú como mamá y como mujer le vas a dar a tu niño, pero que existe este huequito, esta ausencia que no fue llenada y que no se llenará, pero que sí se puede entender, que se puede comprender y que se puede sanar. Nunca digas que tú cumples el papel de papá. Sí, cumples el papel de ser proveedora, pero el papel, el arquetipo de papá, solamente lo cumple el modelo masculino, el modelo estable. Tú has hecho tu parte y espero la hayas hecho bien, pero no eres papá y mamá. No podemos ser papá y mamá. No puedes ser papá y mamá. Puedes haber sido una gran mamá. Acuérdate que tú también tienes tus propias heridas y que a lo mejor el exceso de protección, el exceso de mimo, trató de compensar esa ausencia de papá. Pero no, ese es el modelo masculino, es el arquetipo masculino, que si no está o que estuvo dañado, ya está ahí su heridita y está ahí ese vacío. Aceptemos los vacíos. Cuando aceptamos los vacíos, podemos empezar ese proceso terapéutico de sanación que dura toda la vida. Muchísimas gracias. Un beso enorme para ti. Gracias por estar en Un Momento con Berta.